Si les parece bien, vamos a dar comienzo a esta charla final de esta jornada y tengo el enorme placer y la satisfacción de presentarles a Juan Luis Quincoces Soler. Juan Luis Quincoces es director de fundaciones, máster en gestión sociosanitaria y comercio internacional, experto en TIC, en tecnologías de la información y comunicación, Internet de las cosas, Smart Cities y tecnologías accesibles. Él es el director del CENTAC, el Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad, del que aquí hay algunos patronos, varios de sus patronos estamos aquí. Está el Centro de Referencia de León, está el CIAPAT, está el Corte Inglés y no sé si hay algún patrono más, pero por lo menos tres patronos estamos, o sea que estamos aquí para acompañarte y vas a estar muy bien acompañado. Bueno, Juan Luis es coautor de la Guía de Acceso a las Pymes en la Contratación Pública, Mercado y Oportunidad de Negocio en las TIC Accesibles, Eficiencia y Ahorro en las Administraciones Públicas con la implementación de las TIC Accesibles y muchísimas cosas más. Es una excelente persona, un buenísimo compañero de trabajo y verdaderamente yo estaría mucho tiempo hablando de él, pero me han dicho que tenemos muy poco tiempo y yo creo que lo importante es escucharle a él y escuchar las propuestas y las ideas que nos va a dar. O sea que, Juan Luis, con enorme cariño, y tú lo sabes, pues te doy la palabra. Muchísimas gracias, Cristina. La verdad es que, bueno, es como estar en casa porque estoy absolutamente encantado de estar en estos cursos de verano. Agradecer a la Universidad Complutense los cursos, la invitación, por supuesto a los directores, a Rafael Beitia, pero como no a Cristina Rodríguez, que como ella misma ha comentado, pues además es patrona del Centro Nacional de Tecnologías desde hace mucho tiempo, desde su fundación, que también tiene su mérito, desde su momento fundacional, y bueno, pues otros patronos que están aquí presentes, como pues Miguel Ángel o gente del CRE, etcétera, ¿no?, que aquí se encuentra y que nos acompaña. A los demás, pues muchísima más paciencia os pido, porque no sois del patronato, pero espero que entre todos sea entretenida lo que vamos a comentar en breve tiempo, porque aunque parece mucho, el tiempo pasa demasiado rápido, ¿no? Así que, bueno, dicho las gracias, empezamos con la presentación. Bueno, esto es como muy llamativo, ¿eh? Hablar de Smart Cities, de Internet de las cosas, de Big Data, cómo influirán los ciudadanos. Esto, para hablar un poco de esto, seriamente, primero tenemos que entrar en cocina y vamos a tardar un poco hasta que entremos en ello. Pero me gustaría que os quedaréis con la idea de que no vamos a hablar de futuro, de que todo esto de que vamos a hablar y que pueda parecer futuro, esto ya llegó hace unos días, llegó hace unas semanas, llegó hace unos meses y llegó para quedarse. Y es que ya está. Entonces, bueno, antes de nada, quiero presentaros un poco lo que es el Centro Nacional, del cual ha comentado brevemente Cristina y del que soy director general. Pues cómo nace, ¿no? Esto nace por el origen del CENTAC, del Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad, pues está basado fundamentalmente en la necesidad que había de observar cómo en la discapacidad en los mayores las barreras, la comunicación, pues son fundamentalmente los elementos que provocan esa discapacidad. Si somos capaces de saltarlas, nos damos cuenta que la discapacidad estética es una cosa, pero que la discapacidad funcional podemos conseguir superarla. Claro, la siguiente reflexión es que una herramienta fantástica para todo esto es la tecnología, ¿no? O sea, la tecnología es una herramienta que puede permitir el romper estas barreras y, por tanto, el saltar esta discapacidad en muchos casos. Pero luego viene la reflexión de la otra cara de la moneda, ¿no? La tecnología va a su bola, ¿no? Y como va a su bola, pues resulta que a veces hace cosas y evoluciona de tal manera que lo que provoca son nuevas barreras, nuevas brechas digitales y nuevas discapacidades, ¿no? Entonces, era muy importante el atender todos estos conceptos, pero aún más viendo la inmersión en la que estamos metidos con el tema de la tecnología. Ya no es una opción, no es una cuestión de yo tengo una Nintendo, no la tengo, tengo un Game Boy, no lo tengo. No, es que si no tienes determinadas cosas es que no vas a poder vivir, porque ahora, no sé, un vuelo de low cost solo se puede sacar por Internet, no puedes ir a
una caseta o a una oficina. La realidad es que la administración electrónica misma nos está comentando que hay muchos documentos y muchas actuaciones que solo se pueden hacer electrónicamente, y así más y más y más, y esto no ha hecho más que empezar, ¿no? Entonces, como no ha hecho más que empezar, pues la idea de promover una entidad que impulsara la accesibilidad de una forma transversal, la accesibilidad tecnológica, y que también gracias a la tecnología se mejorara la accesibilidad a los espacios, y esto había que hacerlo trabajando con la industria, y que la industria también se involucrara en ello y también tuviera sus retornos, y también que esto consiguiéramos implicar a todos los estamentos sociales y a la administración, y que al final esto fuera, por un lado, pues también oportunidades de mercado. La promoción de todo esto nos obligaba a que estuvieran contemplados pues 3 tipos de entidades, ¿no? 3 grupos. Tenía que estar la administración pública, tenía que estar el tercer sector y tenía que estar, como no, pues las empresas tecnológicas, las líderes. No pueden estar todas las que están, ni están todas las que son, pero de alguna manera lo que buscábamos también son compañías, seguimos abiertos, ¿no? Obviamente, entidades que en el caso de las privadas, pues fundamentalmente fueran primero líderes, es decir, que fueran tractores de otras, que otras quisieran copiar sus actuaciones en un momento determinado. Segundo, que estuvieran muy involucrados con millones de clientes. Esto al final implica que en tu propio negocio tienes muchísima diversidad, altos, grandes, bajos, pequeños, gordos, en sillas de ruedas, ciegos, de todo. Y el que tu propio negocio también observe esa diversidad es muy interesante, sobre todo si además utilizas la tecnología. Y la tecnología es una parte importante del core de negocio de estas empresas tecnológicas que están con nosotros, ¿no? Luego, lógicamente, que tuvieran esa responsabilidad social corporativa, esa opción de estar aquí, ¿no? La administración pública, pues como decíamos, está el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del CEAPAT, su directora aquí... exdirectora, aquí es directora muy recientemente, después de algunos cuantos años, está aquí al lado nuestro. También está el Centro de Referencia Estatal de Dependencia y Discapacidad de León. Bueno, no he visto a Maite, pero él es la que suele... sí, ahí estás, efectivamente. Y también pues el Real Patronato sobre Discapacidad, pues que como sabéis, pues seguramente es pues el más antiguo que en España, probablemente, dedicado al tercer sector, a la discapacidad, etcétera, ¿no? La asociación más antigua. La presidenta es la reina, y bueno, y hasta ahora están viendo a ver si es la reina o la reina, ¿no? Bueno, entonces, de cualquier manera, el Ministerio de Industria también se encuentra presente a través de Red.es. Red.es, como sabéis, es la agente más importante a nivel de tecnología y de comunicaciones dentro del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Y esa es una pata bastante potente de lo que significa la administración pública y la apuesta que hay de ella en CENTAC. Luego también pues, se encuentra, como decían, pues, entidades tecnológicas, en este caso el Corte Inglés. No hace falta explicar quiénes son, pues esto los conocemos. Además, ahora que ha llegado el verano, nos lo anunciaron ya hace un tiempo, pues ya lo sabemos. Está Telefónica, también está la Fundación Vodafone. Esto es interesante, hay 2 entidades operadoras en competencia límite y las 2 sentadas en la misma mesa, y esto quiere decir que hay unos objetivos que superan las actuaciones privadas de cada una de las partes que hay en la mesa. Y luego TÜV Rheinland, recientemente incorporado, que es una de las entidades certificadoras más grandes del mundo, ¿no? Está presente en más de 65 países y bueno, pues tiene certificaciones en el ámbito de la accesibilidad de muchos ámbitos, pero la realidad es que está muy involucrada con la normalización y con todo ello. El tercer sector no podía faltar, y en el tercer sector, pues si hubiera que nombrar 2 entidades, las 2 entidades pues son CERMI y Fundación ONCE, ¿no? CERMI es el agente representante del tercer sector, más de 6.000 asociaciones probablemente dentro de lo que es la representación que tiene, y la Fundación ONCE, pues que os voy a contar, ya sabéis, Príncipe de Asturias, 75 años ya la ONCE, 25 años la Fundación ONCE, y bueno, pues dos protagonistas no solamente en España, sino también desde fuera de España. Se ven con bastante en algunas ocasiones envidia, porque son entidades que son muy difíciles de crear y de generar, y
Pero bueno, la realidad es que no voy a centrarme en qué hacemos, porque pero estamos en el ámbito institucional, estamos en el ámbito industrial y empresarial, estamos en el ámbito de desarrollo estratégico, pues dentro de lo que son aeropuertos, transporte en general, comunicaciones, movilidad, y luego también intentamos llevar a cabo proyectos conjuntamente con terceras partes, pues de realidad aumentada, de 3D, hacemos talleres expertos, aulas de formación, probablemente tendremos en canal YouTube, les invito al que quiera visitarnos. Hay probablemente pues unos 140, 150 vídeos ya en estos momentos de casi 2 horas de duración, de talleres expertos, siempre en tecnología y accesibilidad, en todos los ámbitos: transporte, administración, electrónica, 3D, impresoras, realidad aumentada, Big Data, Internet de las Cosas, de todo, siempre llevándolo al punto de la accesibilidad y desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Con gente experta, subtitulado, signado. Y bueno, pues gratuito, con lo cual es un espacio multimedia, probablemente uno de los más grandes de Europa ahora mismo en ese ámbito, y lo tenemos aquí en casa a vuestra disposición. Bueno, lo primero que habría que hablar es un poco del estado del arte de las cosas, ¿no? O sea, ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es esto de Big Data? ¿Qué es esto de todo esto, ¿no? De todas estas cosas que comentamos, ¿no? Y aquí a mí me gustaría empezar pues hablando un poco de esas grandes tendencias sociales, ¿no? O sea, hay unas tendencias que están ocurriendo, al margen de lo que hablemos luego, que son parte de los causantes de otras cosas, ¿no? Uno es el cambio demográfico, ¿no? El cambio demográfico lo iremos viendo, pero ya llegó hace tiempo y va a más, ¿no? Hay un cambio en la edad, en el perfil de la edad, nos morimos más tarde, antes habéis estado hablando bastante de ese tema y bueno, pues no voy a entrar mucho más en ello, luego tocaré algunos detalles que son interesantes, pero hay un cambio demográfico importante. Hay un crecimiento urbano y esto lo estamos viendo en muchísimos aspectos. Por ejemplo, una de las grandes tendencias en el ámbito del turismo mundial, el gran ganador es el turismo urbano. O sea, las grandes ciudades están creciendo en turismo de una forma espectacular, comparativamente hablando, con otros destinos, ¿no? Pero la realidad es que ahora veremos, el crecimiento urbano está siendo muy potente. Hay unas migraciones en el mundo que están marcando cosas y son las que generan en su momento pues una preocupación por la gestión y la eficiencia de una ciudad, y de ahí vino el mundo de la Smart City y otras historias que hablaremos. Clases emergentes. Esto es otro tema interesante. Las clases emergentes son nuevas clases sociales y el mundo está cambiando, ¿no? Y está cambiando, luego lo veremos, no en millones ni en decenas de millones, en miles de millones. Y esto está teniendo consideraciones económicas, está teniendo repercusiones sociales, está teniendo repercusiones familiares, de uso de tecnología y de muchas cosas, ¿no? Ahora lo veremos. El empoderamiento social, esta es otra realidad, ¿no? La legislación, la cultura, la comunicación, la globalización están llevando a que todos tengamos, con más edad, con menos edad, con más discapacidad aparentemente, con menos discapacidad, un empoderamiento que está llevándonos a unos espacios de autonomía y de exigencia de servicios y demás, que también están marcando unas pautas y es una tendencia importante en el mundo. Y la última, pues ya no lo voy a contar, pues inmersión tecnológica. Pues claro, o sea, tenemos la tecnología hasta en los zapatos y luego lo veremos, que no es una frase hecha, ¿no? Es que hasta en los zapatos, ¿no? Estas grandes tendencias sociales son las que están ocurriendo. Luego hay otras, bueno, pues que son las climáticas, de cambio climático, bien, pero tendencias sociales que están ocurriendo son estas, y sobre estas habría que tocar algunas cosas, porque, por ejemplo, cuando uno habla de cambio demográfico es que hay muchos factores relacionados con el cambio demográfico, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, fundamentalmente de un envejecimiento, ¿no? Pero el envejecimiento no es solo envejecimiento, el envejecimiento son pensiones. ¿Cuáles son los grandes problemas que puede tener España? Millones, bien, pero hay uno, que es el económico, y el económico tiene automáticamente una pareja de baile que se llama pensiones y sanidad. Esas dos partes del coste de todo lo que supone, todo lo que eso que llamamos esa forma de vivir que tenemos, que queremos que siga siendo así probablemente, pero eso tiene un coste, ¿no? Y eso está cambiando la balanza por el tema del envejecimiento, que está provocando pues que vivamos más, que haya más pensiones, que como vivimos más, ya lo veremos luego, pues también vamos más al médico, tenemos que ser mejor atendidos, hay más escáneres, hay más cosas de todo. Hay mucha cronicidad, que es uno de los costes principales, la multicronicidad,
Pero claro, por eso digo que estos factores van relacionados. Cuando hablamos de envejecimiento, hablamos de cronicidad, de sanidad, de dependencia, hay servicios sociales, hay más discapacidad, porque también la discapacidad está ligada con la edad. Y es importante que sepamos la importancia que tiene esto en el mundo, ¿no? Es que cuando hablamos de envejecimiento, claro, ¿quién es viejo? Ninguno de los que estamos aquí, lógicamente, ¿no? Pero la realidad es que cuando puedes marcar unas pautas, siempre se hablaba de más de 65, así son casi todos los estudios, pero ¿por qué 65? Pues por un tema económico. Y dice, ¿cómo económico? Sí, porque se decidió que a los 65 uno se jubilaba, ¿no? Entonces, pues la edad de jubilación pues es la edad que se toma como envejecimiento. Si hubieran sido a los 60, a los 60... Yo soy vieja. Tú todavía no. Pero en realidad, al final, son unas marcas que se ponen. Yo creo que al final la especie humana vive en un entorno más o menos de 100 años, pues yo creo que a partir de los 50 como que no estamos yendo para arriba, estamos yendo para abajo. Yo estoy entre ellos, ¿no? Y en realidad lo que tenemos que ser conscientes es que, por ejemplo, en Europa hay 150 millones de personas de más de 50 años. O sea, no son 2 ni 15, ¿no? Y esto va increciendo. O sea, ahora estamos en un 17% de población aproximadamente, 8 millones, pero es que vamos, ya no se sabe si al 32, al 35, ahora hablan del 37. En España ya hay comunidades autónomas que tienen camino del 30%, ¿eh? Es decir, que esto no es algo que vaya... La media es esta, pero hay espacios ya donde está ocurriendo. La realidad es que vamos a ser muchísimos más y esto va a implicar que 1 de cada 3, por lo menos, va a tener más de 65 años, ¿no? Y estas implicaciones las vamos a ver, por ejemplo, en nuestros entornos familiares. Claro, para ayudar, para mover, para acompañar, también hace falta tener cierta edad, ¿no? Es difícil que una persona con 90 años ayude a otra de 92, es decir, que al final, ese espacio de dependencia y de acompañamiento, fijaros lo que pasa. Si veis en el gráfico, se observa una línea de las personas de entre 45 y 65 años, pues por un lado, el ratio que ocurre de las personas que hay de 45 y 60, entre 45 y 65 años frente a las que hay de más de 85, es un ratio que es inverso, de tal forma que aproximadamente en el 2040 es que no va a haber personas para cuidar a las otras, porque es que vamos a ser todos abuelos y abuelas. Entonces, va a ser muy difícil que encontremos quien nos ayude. Pues tendrá que ser alguien que contratemos, o un robot, o migraciones que vengan a darnos servicios, pero desde luego no seremos nosotros, porque no estaremos, ¿no? El caso es que el cambio demográfico también, ya antes habréis hablado, y hay gente de tema sanidad muy interesante aquí, que también está en este espacio todos los días, pero como os comentaba antes, es que el gasto de la sanidad en España es un 70% lo que corresponde con la cronicidad. La multicronicidad es un 70% de todo el gasto de la sanidad. O sea, es cierto el gasto de urgencias, es cierto los centros de salud, los ambulatorios, la migración. Bueno, todo eso es verdad, el múltiple gasto de fármacos, todo eso está bien, esos son muchísimos gastos. Pero el 70% es la multicronicidad. Entonces, y no estamos muy alejados de lo que ocurre en el resto del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, donde tenemos más información, pues ahora mismo es el 79%, ¿no? Claro, ¿eso dónde ocurre? Pues en personas de más de 65 años normalmente. Y ahí vemos una gráfica donde, por ejemplo, vemos que en la medida en que hay más cronicidad, lo vemos en el eje horizontal, pues el número de hospitalizaciones en pacientes de más de 65 años va creciendo de forma geométrica, ¿no? Y es que está también muy ligada a la parte de discapacidad. Desde luego hay discapacidad en el mundo y discapacidad en España, pero es que la discapacidad y el envejecimiento también tiene una relación. Con menos de 54 años estamos hablando de un 16%, pero cuando ya estamos entre los 55 y los 64 nos vamos al 32%. Ya, si hablamos de gente de más de 65, que es lo que parece que es el número mágico del que hay que hablar, pues estamos en un 44% de personas con discapacidad. Por supuesto, sigue aumentando al 60, al 70, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la relación es obvia. Pero es que en el mundo, aparte, hay 1.000 millones de personas con discapacidad, según la Organización Mundial de la Salud. 1.000 millones, no hablamos de 15, 27, que igualmente serían importantes, ¿no? 1.000 millones. En España, pues las cifras que se dan del INE 2008, porque no se ha hecho otro macroestudio desde entonces importante, es un 3,8, pero en realidad, al final, dependiendo de las sociedades, estamos hablando siempre entre un 7, un 8 y un 12, o 13 o 14%, depende del país en el que nos movamos, estamos en esas cifras. En realidad, en España, si los hogares son de 2,1, según el último
el último estudio, como cada vez tenemos menos hijos y somos mayores, pues ya no sé si son 2,1 o 1,27, pero en el último informe del INE pues, de personas por hogar era 2,1 la media, con lo cual, por lo menos en España, en estos momentos hay entre 8 y 9 millones de personas afectadas directamente en su casa con personas con discapacidad, ¿no? Claro, el crecimiento urbano, decíamos, pues es que el crecimiento urbano está siendo una migración que cuando lo veamos dentro de muchos años, esto va a ser, es espectacular, ¿no? Los países de desarrollo están pasando de un 38,9 a un 47, pero nos estamos situando en América Latina y en la OCDE en el entorno del 80% de las personas dentro de ciudades. Vivimos en ciudades, somos urbanitas, el campo se ha abandonado. En la media mundial, como hay mucho campo, hay mucha Siberia y hay muchas cosas, pues todavía estamos en el 53,2. Pero en realidad la tendencia es a crecer, y a crecer lo estamos viendo aquí. Por ejemplo, del campo a las ciudades, desde el año 1800, donde había un 3% de población que estaba situada en las ciudades, hemos ido pasando a un 29% en los años 50, a un 50% en el 2008 y probablemente a un 65% en el 2040. Hablo a nivel mundial. En España hemos superado todo esto. Por ejemplo, en España estamos en el orden del 70 y el 80%, depende de la comunidad. Con lo cual, esto y en el resto de Europa ya existe, ya ocurrió, como estábamos viendo en las cifras anteriores. Claro, y lo de las clases emergentes, esto es un dato súper interesante. Además, son datos de una fuente, en este caso es de BBVA, de hace pues pocas semanas, pero es tremendo. O sea, en el año 2000, las clases medias emergentes eran 1.000 millones de personas, ¿no? El año 2000. Porque estos números, cuando yo los estuve escuchando, hablaban de principios de siglo. Yo todavía, como soy del siglo de antes, pues pensaba que principios de siglo hablaban de 1900. Siempre te vas a 1900. Pero no, claro, principios de siglo es el 2000 ya, ¿no? Cuando hablamos en estos momentos. Y principios de siglo, pues en el 2000, habían 1.000 millones. Pero es que en el 2014, hoy, hay 2.000 millones. O sea, en nada somos 2.000, pero es que en el 2020 seremos 2.500 millones las nuevas clases medias emergentes. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en 20 años, en el mundo, han aparecido 1.500 millones de personas, 1.500 millones de personas que son clases medias hacia arriba y tirando para arriba. Hay un dato bueno aquí también, que no es momento de aportarlo, pero que había casi 900 millones de pobres menos, lo cual eso es interesante como humanidad, ¿no? Aquí ocurre lo de siempre, que luego siempre hay cientos de millones que están muy mal también, ¿no? Pero la realidad es que, centrándonos en las clases emergentes, esto es un fenómeno, no ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad, que en 20 años tanta parte de la población mundial emergiera como una clase media. Esto implica cosas. Viajan, gastan, consumen, entran en Internet. Es una clase media absolutamente emergente. Vale, ¿y el empoderamiento? Pues es que el empoderamiento está surgiendo por todos lados. En el ámbito cultural es que ya no se solicitan ayudas. Los mayores lo que quieren es justicia. No es pedir por pedir, ¿no? Y además se ofrece oportunidades. O sea, hay oportunidades de mercado, de negocio, de servicios, se exigen cosas. El empoderamiento en el ámbito legal ha ayudado mucho, ¿no? O sea, ya en el año 91 pues, hubo se aprobaron los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, pero en el 2006 se aprobó la Convención y en bla, 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 y hay 2.000 casos ya de nuevas normativas, reglamentaciones, desde Bruselas y desde otros ámbitos, donde el empoderamiento de la gente mayor, de la gente con discapacidad, de la gente que está emergiendo, pues va a más. Y va a más significa que en vez de hablar de deficiencia y de protección, hablamos de derechos y de autonomía. Y en vez de hablar de caridad, hablamos de posibilidad de decidir. Y en vez de ayudar, se habla de aportar. Entonces, claro, está cambiando este escenario. Y este escenario económicamente lo estamos viendo. Por ejemplo, en los turistas que vinieron a España, el gasto medio según edad, pues los que más gastaron fueron los mayores. Parecería, pues son los mayores. A los de menos de 24 gastaron más o menos 1.038 euros. Por supuesto, los de menos de 24 casi ninguno trabaja, con lo cual entendéis que solo pagaron también los mayores. Pero entre 25 y 64 años, pues fueron un gasto de unos 965 euros y en cambio los de más de 64 gastaron 1.098 euros, no de media. En el ámbito económico podríamos insistir, este es un dato muy interesante. Ahora se está hablando mucho del tema del umbral de la cantidad de infancia que hay bajo el umbral de la pobreza y demás. Bueno, entiendo que lo que se quiere decir es que las familias que están dentro del umbral de la pobreza, que tienen niños,
pues tienen un riesgo, esos niños, de estar en ese espacio de umbral de pobreza de esa familia, y ahora se están tomando unas medidas y demás para ello. Pero, ¿qué está pasando con los mayores, ¿no? Pues los mayores, todos hemos hablado y hemos sabido que muchos mayores han estado ayudando a sus hijos, ayudando a la casa, y si no hubiera sido por muchas pensiones y por muchos mayores, muchas familias no habrían salido adelante. Pero no son miles, son cientos de miles los que probablemente han ayudado en España a pasar la crisis algo mejor en más de una casa. Pero es que en el año 2005 el umbral de la pobreza que había en el sector de los mayores de 65 años era un 28,8%. Y en el año 2012, es decir, todavía no estaba ni asomando ese final del túnel que parece que asoma ahora en el 14 o en el 15 y tal, pues ha pasado a 14,8%. Es decir, ha disminuido un 49%. ¿Esto por qué ha sido? Pues ha sido por dos motivos. Uno, porque el umbral de la pobreza se fija de una forma relativa frente a la media, y la media, la que sea, cuando estás un 60% por debajo, me parece que está considerado o si llegas a un 60% de esa media, está considerado como que estás dentro de un umbral de la pobreza, y ese nivel alto ha bajado. Al bajar el global, pues los demás pues han mejorado. Claro, ¿los demás han mejorado? No, los demás no han mejorado. Los únicos que han mejorado son este segmento, con lo cual este segmento es un segmento más fortalecido, es decir, un segmento que ha resistido mejor la crisis. No ha mejorado excesivamente, pero no se ha dañado. Ahora, en el contexto europeo, no ha ido a peor, ha ido a mejor, porque el contexto europeo en estos momentos está en un 14,4%, y en la media española de los mayores de 65 años, el umbral de pobreza es de un 14,8%, con lo cual aquí han pasado cosas, están teniendo una mejor economía frente al resto. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en otro ejemplo de gastos de viaje. Resulta que el número de viajes y el gasto ocurrido en los segmentos que veis ahí, entre 15 y 24, que es Erasmus, pues es un 3% más, pues no, un poquito más. Entre 25 y 44 es una catástrofe. O sea, se ha viajado un 9% menos y se ha gastado un 20% menos. Esto es crisis. Estas son las familias y el paro y todos los problemas que hay. Entre 45 y 64 yo son como la verdad las ardillas, ¿no? Estos son los astutos. Estos viajan un 5% más, pero gastan un 2% menos, ¿no? Entonces, bueno, claro, yo creo que pasan de agencias tradicionales al Booking, de viajar en British o en Iberia a viajar en EasyJet, en Ryanair, en Air Berlin. Bueno, pues se han buscado la vida para hacer algo más, pero gastan menos. Entonces, todo esto sigue siendo mal negocio para todos. Pero resulta que vemos en el que los mayores de 65, en todo este espacio, resulta que suben un 28% el número de viajes, crecen, y crecen un 32% el gasto. Dice que es una barbaridad frente a lo que está ocurriendo en el resto. Y estamos creciendo todos, estamos contentos, hay más turismo, hay más ingresos por turismo. ¿Pero por qué? Pues porque hay muchos mayores que vienen de toda Europa, y de España también, que gastan más y que viajan. Bien. Y hay que entender lo de la inversión tecnológica que decíamos antes, y estos son detalles que los damos a veces en las diapos, que ya no sé si son 240.000 o 380.000, pero es que en 60 segundos, en un minuto, resulta que hayan ocurrido casi 250.000 de tweets, más de 600.000 pagos y transferencias en las redes bancarias, que haya habido más de 47.000 descargas, que veamos que hay más de 277.000 logins a Facebook, que haya más de 204 millones de emails en un minuto. Esto es para darnos cuenta un poco de lo que está pasando con el mundo y con la inversión, ¿no? Y esa inversión tecnológica va a más, pero no a más, a mucho más. Hemos tardado 20 años en que 2.500 millones de personas estén conectados en la red. Pues en los próximos 3 años seremos 5.000 millones. Es decir, que el crecimiento de esto no somos capaces de imaginarlo, ¿no? Y es que aquí hay evoluciones y hay revoluciones. Y cuando hablamos de tendencias, de tal, para mí las tendencias, esto es muy subjetivo, pero las tendencias prevén evoluciones. Por ejemplo, pues un móvil va a ser más plano, va a pesar menos, va a ser más rápido, va a tener más memoria, va a tener... Eso es una evolución. Pero hay disruptores que provocan cambios críticos y que no imaginamos muchas veces las consecuencias que van a ocurrir. Y eso son revoluciones tecnológicas. Y estamos viviendo un momento donde hay varias revoluciones tecnológicas a la vez. Y esto es tremendo, porque lo primero era previsible, pero lo segundo es absolutamente inesperado. Entonces, la forma de prever qué es lo que va a ocurrir va a ser muy difícil y nos va a sorprender una y otra vez, ¿no? Las cosas que van a ir ocurriendo. Si queremos hablar de evoluciones, pues
hay más movilidad, hay más ubicuidad de Internet en todos lados, hasta en el metro, en España, lo tienes en todos los espacios, muchas más interacciones, más usuarios, más tiempo de conexión, llega a ser, todo el mundo está todo el rato conectado, en todos lados, en las comidas, ves a los chavales reunidos en un banco y en vez de hablar están todos hablándose a través del chat, porque así hablan entre ellos y con los 300 más del grupo que no han ido al banco, ¿no? O sea que al final la localización continuada, esto es muy importante porque esto está cambiando muchísimos servicios y gestiones que va a haber aquí alrededor. Y luego está lo de la inmersión tecnológica en el ámbito de las revoluciones críticas. Y es que está ocurriendo a la vez algo que se llama Big Data, algo que se llama Internet de las Cosas, algo que se llaman robots, algo que se llama Smart Cities. Todo esto está muy relacionado entre ellos, pero cada uno de estos por sí mismos es un disruptor, es algo crítico y que va a cambiar en muchas cosas nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Y aquí entramos un poco en lo que decíamos al comienzo, que es de lo que hemos venido un poco a hablar, ¿no? Pero que era necesario un poco esta introducción. ¿Cómo nos va a afectar, ¿no?, todo esto? ¿Cómo nos va a cambiar? Pues es muy sencilla la respuesta, es que nada va a ser como antes. Nada va a ser como antes. Esto va a cambiar tremendamente, va a cambiar nuestra forma de relacionarnos y además no sabemos ni cómo. Va a cambiar nuestra relación con los vehículos, con los objetos, con nuestra casa, con las cosas. La identidad digital, esto es una dificultad existente incluso a nivel legal. ¿Cuál es el territorio? ¿El territorio cuál es? ¿El territorio de España, las fronteras, hasta aquí, hasta allá? ¿O el de Internet? O sea, y si yo tengo una sociedad fuera y la sociedad fuera factura aquí, pero ingresa allá, pero me lo manda desde China. O sea, a ver, es que esto es muy complicado entrar en actuaciones. Por ejemplo, en España hay una ley que prohíbe que las redes sociales de cierta envergadura no sean accesibles. Bueno, vale, muy bien, pero eso se lo dices a Facebook, se lo dices a LinkedIn, se lo dices a Twitter o se lo dices a la única española. O sea, ¿a quién se lo dices? Y si se lo dices a la otra incumple, ¿qué haces? Como en Turquía, cierras los canales, te metes en una guerra en las ondas, pones una denuncia en Estados Unidos, ¿qué haces? Esto empieza a cambiar el efecto, ¿no? La identidad digital es un tema complejo. La legislación, ¿no?, va a tener que afrontar la globalización de todos los territorios que serán digitales y los objetos van a ser también contemplados por su conectividad. Los objetos van a estar conectados todos, pero todos quiere decirse un cepillo de dientes. Entonces, vas a poder saber a través de la red y a través de avisadores y a través de sensores que el cepillo de dientes ya tiene las cerdas desgastadas y que hay que cambiarlo, por ejemplo. Y a lo mejor hace un pedido de un cepillo ya, automáticamente. De tal manera que tú no te preocupas y al día siguiente tienes otro cepillo. Ya puedes tirar este. Es decir, que las cosas van a estar interconectadas. Y cuando están interconectadas, uno a la hora de comprarlas, las compra también por ese factor de conexión. O sea, ¿qué es lo que me ofrece? Porque esté conectado. ¿Qué servicios me da? Ya no solamente color, la estética, el tamaño, el peso, el precio, sino también ese nuevo factor que se incorpora, ¿no? Y claro, los nuevos modelos de negocio van a estar tan afectados por temas como el Big Data que se van a arruinar algunos y otros nuevos van a crecer. O sea, esto va a ser es una revolución ya en el ámbito del conocimiento, ¿no? Los datos van a ser un valor diferencial de la empresa. La gente de marketing y de negocio es que va a estar sentada con los de tecnología o los de tecnología con los de marketing y de negocio. O unos van a tener que saber lo de los otros o los otros los de lo uno, pero van a estar totalmente implicadas ambas partes, ¿no? Los robots, el empleo. Cuando hablamos de robots, yo no sé si están... O sea, los robots... De pronto, les voy a dar unas cifras. Se habla de drones, la guerra, tal. Los drones son robots que vuelan, ¿no?, de una forma u otra. Pero es que en Irak se han gastado miles de drones. O sea, no estamos hablando de que se han llevado 20 robots para... No, miles. Es decir, la producción y la fabricación empieza a ser masiva en muchos ambientes. En Francia hay compañías que están fabricando de forma masiva robots para hogar, domóticos. Algunos que solamente dan compañía. Pero dan compañía muy inteligente. Tienen forma androide, se mueven, se desplazan, se suben a la mesa, se sientan en la mesa, se bajan, se van caminando, vienen, te preguntan, dicen que te ven mala cara, que qué te pasa, tal, hablan contigo, calculan, tienen sensores, saben que la temperatura es alta, tienen conectados sensores en tu cuerpo que dice, pues creo que tienes fiebre porque la temperatura que hace fuera aquí no es tan alta, ¿por qué no llamamos al médico? ¿Te parece que llamo al médico y que te vean? O sea, es un compañero de la casa. Es un compañero de la casa. Y la soledad
en esto que hablábamos del envejecimiento, va a estar muy implicado. Y esto va a ser un gran negocio. Bien, pero ¿qué más? ¿Qué más? Pues en una fábrica vamos a tener que pensar qué es lo que hacemos muchos empleados. Porque es que ayer estuve viendo vídeos de robots donde eran capaces de hacer escalada libre, de meterse en valles, de sortear espacios. O sea, estas cosas que vemos en las películas donde vemos al robot caminando de una manera absolutamente libre. Esto ocurre, esto existe. Entonces, esto tendrá un precio, pero eso no es una barrera. Cuando esto empiece a ser masivo, esto va a hacer muchas cosas, y en muchas cosas va a significar que nos van a sustituir en muchos espacios. Y de la misma manera que hubo una gran revolución industrial que generó un desempleo en su momento importante, y una revolución tecnológica posterior, que también la entrada de los ordenadores, la entrada masivas, ¿os acordáis el miedo que había, que iba a sustituir muchas veces a las personas y que las sustituyó? Lo que pasa es que luego se reconvirtieron en otros espacios. Pues va a pasar nuevamente con los robots también, ¿no? Claro, la sensorización masiva, pues voy pasando porque si no, bueno, bueno, tenemos 5 minutos para 30, ya pues más. Las soluciones y las herramientas que vamos a utilizar, que están ocurriendo, son muchísimas. Los llamados wearables, usables, esas cosas que se utilizan ya como sensores, como anillos, telas, impresoras 3D. ¿Y cómo nos va a afectar? Decíamos, pues en muchos ámbitos, por ejemplo en el sanitario, es que ya se sabe, por ejemplo, que la telemonitorización de crónicos provoca ahorros hasta 1.098 euros por paciente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay un 50% menos de visitas al médico, un 73% menos de urgencias, un 9% menos de enfermería, un 62% de reducción de días de ingreso con el coste que tienes en un hospital, y esto significa millones, igual que los servicios a distancia que pueden haber para personas diabéticas. Es que hoy en día la diabetes, como sabéis, es una epidemia. O sea, y si una persona va por la calle, y por ejemplo, y de pronto aquí, vamos, en el Escorial, y se desmaya, se cae. ¿Qué es lo que ocurre? Pues grupito alrededor, cuidado, no lo toques, a ver, respira, no sé, tal, ponlo derecho, tal. Bien, llama al 112 inmediatamente. ¿Qué es lo que ocurre? Un call center que está atendiendo, un servicio, bien una ambulancia medicalizada, probablemente con un médico, con el chofer, a lo mejor con un enfermero. Llegan allí, atienden a la persona, miran, tal, ven que probablemente simplemente que le ha bajado el azúcar, le dan un zumo, le dan un pinchacito, lo sientan ahí un rato, se siente mejor, el otro ya sí, ya me siento mucho mejor, no lo van a dejar ahí, a ver si le va a pasar algo y encima los otros se la van a cargar. Y dicen, no, ¿por qué no se acompaña? Viene que le miren, le echen un chequeo. Claro, se lo llevan, eso que significa una nueva entrada por urgencias, allí van a atenderlo cuando le toque, pero van a atenderlo. Y bueno, y una vez que lo atienden, ¿qué ocurrirá? Pues que si es una persona mayor, con que la persona mayor diga, estoy mejor, pero ¿está del todo bien? Que no sé, todavía tal, bueno, te van a meter en una cama o te van a dejar allí seguro hasta el día siguiente, con lo cual ya es una noche también que vas a pasar allí. O sea, todo esto, si de pronto tuvieras un sensor, que veremos luego que existen, que de pronto te avisa de que tienes unos niveles de glucosa determinados, pues te podrá decir alguien a través del teléfono, porque habrá saltado esa alarma, por favor, vaya así, tómase un zume o vaya al centro de urgencias o ahora usted mismo por su pierna que no le pasa nada. Claro, estas cosas se ve que funcionan, pero nos afectan en más temas, porque, por ejemplo, la teleinformación en pacientes de insuficiencia cardíaca crónica no solamente tiene ahorros y demás, es que está demostrado que tiene un 34% menos de tasa de mortalidad. Claro, todo esto, ¿qué significa? Pues que pasaremos de 75 años de media a 76, a 79, a 82, por todas estas cosas, ¿no? Y no quiero hablar de las apps que hay, millones, miles, pero en el tema de sanidad y salud, a medida que los sensores se están especializando, están ocurriendo cosas increíbles, maravillosas, ¿no? Y los wearables que decíamos antes, que ya las pulseras y los relojes los vemos, por supuesto, en el Corte Inglés y en muchísimas tiendas y espacios, pero en el aeropuerto, o sea, es algo ya, es un utility. No es habitual que los llevemos, pero yo empiezo a fijarme que muchas pulseritas que antes parecían que eran pulseras de estética, y ahora no, ahora son pulseras ya de gente que se compra el sensor para que le lleve el pulso, el ritmo, el no sé qué y tal. Pero es que, para correr y tal. Pero es que estamos viendo escenarios como el de las lentillas de Google, ¿no? Con sensores del nivel de glucosa en una lentilla.
Sí, claro, es que los elementos de wearable, por decirlo de una manera, o por ejemplo, el Textrosensor es una compañía muy seria del grupo Adidas, además, en Estados Unidos, tiene unos textiles con sensores de muchos tipos que permite incorporarlos en distintas telas, etcétera, para muchas cosas. Pero bueno, estamos pendientes de ver los resultados, porque todavía esto son algo oscura la información que han dado, pero una compañía americana que sacó el Smart Bra con la detección preventiva de cáncer de mama, donde están aportando datos, donde el llevar este tipo de bras resulta que da una información con un 90% de sensibilidad, supera en mucho los falsos positivos y da mucha más información en personas de menos de 40 años, que no suele ser fácil obtenerla con mamografías y demás, no tiene radiación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que hay muchos elementos wearables que están incorporándose, o las Google Glass, que ya las conocéis, y muchas clones, o clónicas, o no clónicas, otros originales de Glass que están saliendo muy interesantes, pero es que, por ejemplo, es que hacen traducción simultánea, eso existe. O sea, te las pones, vas a hablarle en moldavo y el otro te va a contestar en checo y nos vamos a entender. Sin necesidad de estar hablando cada uno en nuestro idioma. ¿Esto ahora cómo está? Pues está mal, pues como los indios, se habla mal, se entiende mal, pero está ya, o sea, esto existe, esto está funcionando, ¿no? Y muchísimos más elementos que no vamos a estar comentando, pero anillos de todo tipo. Es que hay anillos ya que permiten sensorizaciones, el uso de ratones, información, alertas. Esto se compra, o sea, esto no es el futuro. Pero es que cuando hablamos del alemán que han ganado la Copa del Mundo, los alemanes, que están muy metidos en tecnologías, también con datos de Big Data, etcétera, una información de distinto tipo que también utiliza, hace falta luego tener a los jugadores que tiene. Pero, por ejemplo, este es un balón que es el Smart Ball, que da información instantánea del punto de golpeo, del alcance, de la fuerza, la trayectoria, el efecto. Es un entrenamiento inteligente, te permite hacer 300 golpes y vas aprendiendo por qué está saliendo mal, por qué no va a la portería o por qué no va al ángulo, a la esquina. Pero igual que esto, pues la interconectividad que hay con el NFC, las etiquetas masivas, los ámbitos de QR que lo estamos viendo en todos lados, la cantidad de sensores que están apareciendo para la domótica, para las casas, de temperatura, de caídas, de todo, de absolutamente todo. Pero es que no acabamos ahí. Es que las impresoras 3D están revolucionando los escenarios. Ahora mismo, solamente centrándonos en el ámbito de salud, es que se hacen prótesis. Los órganos son muy complejos, pero se empiezan a hacer. Pero son muy complejos. Pero válvulas sí, o sea, válvulas es una realidad. Piel, sabéis que se hace piel artificial. Bueno, es que se está queriendo imprimir piel para darle forma a espacios, pues no sé, por la nariz o sitios donde son más complejos de aportar las tiras de piel que ya se hacen, ¿no? Pero las prótesis, como veis de la niña, de orejas, de tal, o férulas que se hacen sobre la marcha, adecuadas al tamaño exacto del miembro de la persona, ¿no? Esto es una realidad, ¿no? Me gustaría ver un vídeo, nada más, que es un minuto, solamente tiene un minuto y así acabamos. Y después de ir a toda velocidad, intentando cumplir con los tiempos. Por favor, Fernando, si puedes poner el vídeo. Dura un minutito nada más, pero esto es... ¿Recordáis la película Minority Report, no? Bueno, para las personas que no puedan verlo, estamos viendo un vídeo donde se observa un producto que se llama Leap Motion, que en definitiva lo que permite es que con las manos podamos manejar la pantalla, la visión de lo que vemos dentro, pues con múltiples movimientos, dibujar, accionar, activar, trabajar, sin llegar a tocar ningún teclado, sin llegar a tocar ningún mecanismo intermedio, ni tocar la pantalla, ¿no? A distancia. Ya está, es cortito. Esto cuesta $80 y existe. Y lo podéis tener cualquiera por $80. Quiero decir que esto es lo que quería decir al comienzo de todo. Esto no es futuro. O sea, todo lo que hemos hablado tiene sus plazos, tiene sus tiempos, hay cosas que están más avanzadas, hay otras cosas que están menos,
Pero esto, como no lo estemos incorporando o integrando en nuestra vida, en nuestros negocios, en nuestras empresas, en nuestros espacios, es que nos va a pasar por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo. Así que muchísimas gracias a todos. Juan Luis, muchísimas gracias por esta magnífica conferencia final, que yo creo que no ha podido ser mejor elegida, porque has sintetizado y has animado muchísimo a ver el cambio, ¿no? Y yo creo que esto pues nos afecta a todos, te lo agradezco enormemente. Nos quedaríamos muchísimo más tiempo hablando contigo, haciéndote preguntas, pero no va a ser posible, pero sabemos dónde estás y sabemos dónde localizarte. No sé si al final has puesto la transparencia. El correo electrónico mío es juan.quincoces@centac.es y encantado de ayudar, contestar, asesorar o colaborar con cualquiera. O sea que... Pues de verdad, de todo corazón te agradezco esta magnífica charla. Creo que todos nos vamos como con ilusión. La ilusión es fundamental, la motivación es maravillosa. Yo creo que las tecnologías están ahí, pero tenemos que tener esa motivación, esa falta de miedo al cambio, esa capacidad de ver posibilidades para integrarlo en nuestro trabajo diario, en nuestra vida diaria, y creo que eso lo ha sabido hacer, como siempre, de una manera excepcional. O sea que perdonar, pero le vamos a dar otro aplauso a Juan Luis. Muy bien. Y bueno, pues no va a haber tiempo para el coloquio. Le voy a pedir a Mariluz Cid que se incorpore a la mesa. Hemos llegado al final de este curso de verano de la Complutense 2014, llamado Los servicios sociales y las tecnologías de la información y comunicación, sociedad de la información y sociedad del bienestar. Durante estos 3 días hemos tenido oportunidad de compartir conocimiento, saber más de realidades y debatir sobre nuestro papel en esta innovación social y tecnológica. El primer día, Catalina Hoffman nos animó a innovar y a avanzar en el empoderamiento a personas mayores y personas con discapacidad, a gestionar la diversidad con apoyo de las TIC. Tuvimos una mesa redonda sobre vivienda y ciudad. Tomás Lagerwald, que vino de Suecia, nos ofreció una visión de cómo viven las personas mayores en Suecia, sobre sus viviendas y sobre los apoyos. Hablamos de domótica y de colaboración entre personas con problemas semejantes, como por ejemplo colaboración entre pacientes. Ayer Manuel Arenilla nos ofreció también una magnífica panorámica sobre innovación social y cómo ser nosotros mismos agentes participadores de este cambio. El director general del Inserso, César Antón, nos animó a seguir desarrollando y poniendo en valor avances TIC que faciliten la vida a personas mayores, a personas con discapacidad y a personas en situación de dependencia. En la mesa redonda hablamos de apoyos para la autonomía, del empleo y personas mayores, de Alzheimer, de demencias, de salud electrónica. Por la tarde tratamos TIC en la comunicación y conocimiento accesible. Vimos posibilidades de realidades en videojuego, de móviles y de trámites de la administración accesible. Esta mañana hemos tenido una magnífica mesa sobre la atención a personas y las herramientas TIC, la coordinación entre agentes en la continuidad de cuidados, en el modelo social y sanitario. Hemos jugado con el tiempo pasado y futuro, hemos hablado de la experiencia de usuarios y hemos visto también la Universidad de Cuidadores. Hemos tratado también de la telemedicina y de la prevención a través de Bluetooth en la nube. Y, por último, Juan Luis Quincoces nos ha dado una magnífica charla presentando retos y presentando realidades que ya están aquí, de las muchísimas cosas que están ya y que van a venir más en el futuro. Y todo ello ha sido posible gracias a la Universidad Complutense y el Inserso y, sobre todo, gracias a la generosidad de los ponentes y a vuestra también generosa participación como agentes del cambio. Muchísimas gracias a todos los ponentes por compartir su experiencia, por ser innovadores, y gracias a todos vosotros que de manera presencial y digital habéis sido parte fundamental de este curso. Quiero dar las gracias al Inserso, al director general, al secretario general y al director del curso, Rafael Beitia, pero quiero dar unas gracias muy especiales al equipo de formación,
a Jorge, a Manoli y a Marisol y desde luego a mi buena amiga y hasta ahora casi jefa, Mariluz Cid. También a Edu, que con su cámara nos ha retratado, a Irene, que a través de las redes sociales también ha hecho que compartamos cosas, y a los distintos CREs del Inserso, al CRE de Alzheimer, al CEADAC, al CRE de León y a las personas del CEAPAT que también han estado aquí. Gracias a los intérpretes de lengua de signos, que también han hecho un magnífico labor, gracias a las personas que a distancia han estado realizando la estenotipia y a las personas que han estado grabando estas aportaciones para que puedan ser compartidas en la web por muchas más personas. Yo aquí sí que quiero hacer un agradecimiento especial a Edsol Records y también al Inserso por haber permitido que todo este conocimiento no se quede aquí, sino que se quede también para poder ser transmitido, para poder ser utilizado durante que esté disponible en la web, ¿no? Y es un ejemplo también de cómo las TIC accesibles ayudan a facilitar este conocimiento y esta participación. Creo sinceramente que entre todos hemos formado un buen equipo y que nos hemos sentido un poco protagonistas de estas nuevas vías de innovación a través de la TIC, teniendo en cuenta su función de herramienta para conseguir una mayor participación, autonomía y empoderamiento. Hemos visto que el bien común es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros y que si queremos cambiar las cosas a mejor, nosotros tenemos que ser facilitadores de este cambio. Y con esto, pues yo creo que nos merecemos todos un autoaplauso, igual que hay un selfie, pues nos vamos a dar un autoaplauso. No sé cómo se llama, un selfie de aplauso, pero bueno, un selfie de aplauso. Y a partir de ahora, pues vamos a entregar los diplomas a las personas que han participado aquí. Me acompaña Mariluz Cid y entre ella y yo, pues os vamos a ir llamando y os pido que os vayáis acercando. Creo que están por orden alfabético y si algunas personas pues no habéis podido quedaros hasta el final, pues os lo guardaremos y os lo haremos llegar. Medio minuto nada más. Sí. Quiero reiterar absolutamente todos los agradecimientos que tan completos ha hecho Cristina. La verdad, ella es de la casa y sabe muy bien detrás de estos cursos que en principio parecen tan normales, tan sencillos, que hay un trabajo importante. No solamente aquí in situ, habéis visto por ahí a nuestra coordinadora de a pie, no solo a Jorge y a Manoli Cela, que son los jefes de la formación especializada, sino también a Marisol, que se ha vuelto loca subiendo y bajando escaleras, que casi ha adelgazado 2 kilos, si no fuera por las ensaimadas que se ha comido en los desayunos, se le han podido mantener esa energía que tiene ella, atendiendo las necesidades de todos. También están aquí, por no olvidarnos de nadie, no me olvido de los técnicos que han estado detrás de la retransmisión, de nuestras colegas de lenguaje de signo, también están aquí, aparte de muchos compañeros del Inserso y de nuestras entidades relacionadas. Pues Inés González, que es nuestra directora de la revista 60 y más, y nuestro superfotógrafo que nos está inmortalizando a todos, Eduardo. Gracias a los participantes, ponentes, los maravillosos directores que han dado la talla con creces y que yo, como representante de la Secretaría General, adjunta al secretario y responsable de esta actividad, por parte de la Secretaría General de Formación Especializada de Servicios Sociales, esta actividad se incluye dentro del Plan de Formación en Servicios Sociales del Inserso. Pues estoy encantada del éxito y de los resultados que hemos obtenido, que han sido sobradamente retransmitidos y gracias a el mainstreaming hemos sido capaces de hacer una multiplicación de estas ideas y resultados de la jornada, del encuentro, para ser más exacta. Gracias a todos, ¿vale?
Muy bien, Mariluz, pues muchísimas gracias. Yo también quería citar a 2 alumnos especiales de informática que me han encantado lo atentos que han estado y que a mí me parece que eso de que sigamos aprendiendo es buenísimo. La verdad que para mí son un ejemplo porque podían decir de todo esto yo ya sé, porque soy el responsable de informática del Inserso y me parece que estamos aquí todos para aprender, ¿no? Y de verdad que para mí habéis sido un ejemplo. Bueno, pues vamos a pasar a nombrar a las personas. Nos ponemos de pie, claro que sí. Venga, pues yo voy nombrando, te la paso a ti. Repartiéndonos el honor. A ver, María Teresa Alonso Alarcón. María Teresa. Voy un poco rápido, ¿eh? Doña Bárbara Álvarez Solanilla. Fabiola Isabel Ávila López. Isaac Castiñeira Fernández. Manuela Cela Caballero. Jorge Domínguez Serrano. Juan Luis Gamonal. Mercedes García Camino, que hoy tenía un tema médico y se lo voy a dar yo si no os importa. Francisca Gómez Gutiérrez. Paquita para los amigos. María Isabel González, Ana Isabel González Fernández. María José Jabaloyes López. Irene Lorente. Miguel Ángel Montero Martínez. Eso está bien, porque ya no hay unos en la mesa y otros abajo. Somos una comunidad de conocimiento, debemos ser. Eso me ha gustado muchísimo de este curso y por eso lo he dicho. Daniel Nicolás Jaramillo. Gemma María Pérez Contreras. Isabel Pérez Hernández. Enrique Pérez Sáez. Eliana Rocío Rocha Blanco. Constancio Rodríguez Martín. María Rueda Díaz de Rábago. Antonio Sánchez Burgos. Susana Santiago. Y Félix Villar Gómez, que ha sido un gustazo teneros aquí. Bueno, pues con esto finalizamos esta comunidad de conocimiento con ayuda de las TIC, deseándoos el mayor éxito profesional, personal, familiar y deseando que lo que hayamos aprendido no lo pongamos solo en pilotos, sino en cada vez más realidades que sean buenas para todos, ¿no? Pues Mariluz. Gracias a ti, Cristina, de verdad. Yo encantada. Ahora y en el futuro no se nos va a escapar fácilmente. Venga, pues muchas gracias. Bien.